¿Qué ¿Qué tal, tal, hijos del hijos del cine? cine? Bienvenidos al 13º episodio de este proyecto titulado Érase una vez en nuestro podcast. Gracias a todos por reunirse nuevamente con nosotros y a los que nos ven por primera vez, pues esperamos que se queden para los siguientes episodios. La película del día de hoy se titula La muerte le sienta bien o Death Becomes Her en inglés, estrenada en 1992, dirigida por Robert Zemeckis, así creo que se dice. Ok, protagonizada por Meryl Streep, Sí, así. Blondie Hawn y Bruce Willis. Así, ¿por qué no nos cuentas de qué trata la película? Ok, esta película sigue la rivalidad de dos amigas que se conocen desde hace años, una interpretada por Meryl Streep y otra interpretada por la otra actriz. La verdad es que nunca me acuerdo cómo se llama. Blondie Hall. El caso es que estas dos son medio rivales y una vez van a una presentación de esta Meryl Streep que está dando en un teatro, donde Blondie lleva a su esposo, prometido, interpretado por Bruce Willis, y este vato termina cayendo en los encantos de Meryl Streep. Y conforme pasan los años, Blondie Hall crece, se engorda, se vuelve muy resentida y un día simplemente tiene la epifanía de ir y vengarse de Meryl Streep. Y eso no es lo único. También tenemos la historia de Meryl Streep, quien es esta diva y que pues crece, se vuelve más vieja. Y cuando se reencuentra con Blondie, descubre algo que la hará volverse loca y la obsesionará con recuperar esa belleza que tuvo en su juventud. Y bueno, ¿qué decirles de esta película? Primero, ¿qué nos tienes tú que decir, Monse, sobre ella? Obviamente. ¿Vamos a hablar sobre el director? Sí. Porque ya hablaba así, se le olvida que hablamos del director. El director Steven es director, productor y guionista estadounidense, responsable de proyectos como Volver al Futuro, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Forrest Gump, entre otras películas muy muy padres. Tiene una filmografía amplia y tiene películas muy buenas. Agarré estas tres principalmente es un peso pesado, ¿verdad? Ajá, porque las conozco y porque son chidas. Entonces, Pasi, ¿tú qué nos dices de ella? Bueno, Robert Zemeckis es un director al que creo que hay tantos clásicos que son infancia para la mayoría de nosotros. Y esta película, pues, no cae, digamos, en la categoría de ultraclásicos, porque, no me malentiendan, tiene sus ultraclásicos, pero a veces tiene la tendencia de ser películas que son un poquito X, a veces tirando a malas, por ejemplo la de las brujas o Welcome to Marwen con Steve Carell. Esta no es mala para nada, pero digamos que es más o menos un producto de su tiempo. Esta película salió en 1992 y durante esa época en Hollywood estuvo muy de moda esta tendencia de querer contar historias así medio macabras, morbosas, raras. Todo esto gracias en gran parte al éxito comercial de las películas de Tim Burton y al éxito de la película de los Locos Adams. Y pues éxitos similares con películas como The Frighteners, no sé cómo se llama, pero era una película donde Michael J. Fox veía fantasmas. Uh-huh. Y también películas como Monkey Bone, que salió en los 2000, bastante maletona. Esta no es maletona, me gusta mucho su concepto, me gusta la ruta que toma, pero siento que se queda un poquito corta en su desarrollo. Vamos a hablar de eso más adelante, pero por ahora centrémonos en las cosas que nos gustan de esta película. Primero, creo que tanto Monse como yo estamos de acuerdo en que las actuaciones son buenas, y principalmente las de Meryl Streep y Bruce Willis. Especialmente Monse tiene preferencia por Bruce Willis. De hecho, siento que buscaron como que a los actores correctos, porque tenemos la impresión de que estos actores son actores serios, o sea, los hemos visto en películas serias, en películas de acción, en dramas, y en contraste con hacer esta comedia que, como tú dices, técnicamente no es mala,
o sea, porque el concepto en cine es mala, pero a veces es muy ridícula, porque tú conoces a los actores que son serios y los ves en estas situaciones que tú dices, ¿cómo es que terminaron aquí? Pero es que realmente esta película fue de los 90s, entonces fue hace mucho, pero me gustan los actores que eligieron para esta película. Uh-huh. Y a decir verdad, no hacen un mal papel. Tal vez esta Blondie se queda un poco corta en comparación con los otros dos. Bruce Willis interpreta a este cirujano plástico que con el tiempo se vuelve un alcohólico, se está muy decepcionado con su vida, con el matrimonio que tiene con Meryl Streep. Y Meryl Streep, pues, la verdad siempre me dio la impresión de que como persona era una diva, algo pesada. Y este papel le queda perfecto porque pues es una diva. Está interpretando a una tipa que se regodea a sí misma en lo mucho que la gente la quiere y lo grande que es. Sí. Y ella logra transmitir efectivamente eso. Blondie creo que funciona más cuando actúa como loca, porque a lo largo de la película actúa como paranoica. Al inicio es esta chica tímida, callada, que no llamaba demasiado la atención. Y es justamente por eso que le preocupaba su relación con Bruce Willis una vez que la presentó con Meryl Streep, porque Meryl Streep tenía esta tendencia de robarse los novios de esta chica, sí. Y ella siempre se ponía triste, y ella lo transmitía bien, y después cuando jura venganza y todo, logra transmitirte esta paranoia tan tremenda que tiene. A nivel técnico tampoco tengo mucho que añadir. Está bien dirigida, pero siento que, no sé, siento que casi que estaba imitando el estilo del director Terry Gilliam, que no estoy acusando a Robert Zemeckis de copiarse de él, pero es que durante casi toda la película estuve con esta sensación de que estaba viendo una película de Terry Gilliam esperando suceder, que para los que no lo saben, Terry Gilliam dirigió la película de 12 monos, Miedo y Asco en Las Vegas, Brasil y un montón de películas bastante raras. Monsen vio una que se llama El Imaginatorio de Dr. Parnassus. Así de raras son sus películas. Ok, sí, con esa base sí entiendo de qué estamos hablando. Ok, pero siento que esta película, a pesar de que es vara, no abraza por completo esa rareza. Vamos a hablar de luego más adelante, porque ahora quiero escuchar qué es lo que Monse piensa en sí. Gracias. Pues mira, para empezar, la película empieza con Meryl Streep cantando en una obra musical. Y ya con eso a mí me basta para que me guste la película. Sí. No es cierto, hablando en serio. En el inicio nos muestran esta personaje que es Meryl Streep actuando en una adaptación musical de una obra que parece que es seria, porque todo el mundo la odia, todo el mundo se sale del teatro, como que están muy ofendidos por lo que está haciendo Meryl. Entonces, igual yo no capté la referencia al 100 porque no entendí cuál era la obra, pero pues esa impresión me dio. Entonces, siento que nos están mostrando cómo Meryl Streep está tomando malas decisiones en su carrera, pero aún así nos muestran que Bruce Willis está encantado con ella, mientras todo el mundo reconoce que es una mala obra, que los ofende, y mientras el personaje de Blondie está preocupada por lo que Bruce Willis pueda pensar de Meryl Streep, desde el inicio Bruce Willis la adora. O sea, te muestran que inevitablemente algo va a pasar ahí. Y aparte también vemos desde el inicio que la supuesta amistad del personaje de Meryl Streep con el de Goldie es tóxica, es una amistad muy tóxica, al punto de que realmente no se quieren y no sabes ni por qué son amigas, porque se ve que tratan, al inicio se ve más en Meryl Streep, que tratan de arruinarse la una a la otra, porque Meryl parece la más egoísta de las dos. Y Goldie también siento que cae mucho en el estereotipo de la amiga insegura, que tiende a quedarse sola, porque está eclipsada por lo extrovertida que es su amiga y todo eso. Pero, o sea, me gustan los personajes, y te digo que me gustan que hayan elegido actores serios para una comedia, porque siento que eso le añade. Si eligieras a actores de comedia, es como que te lo esperas. Pero eliges a personas que hacen papeles serios y los pones en situaciones bastante ridículas, porque siento que la película a veces cae mucho en la ridiculez, y siento que ese contraste funciona porque esta es una comedia
como que de humor negro, es una comedia oscura, no es una comedia que se basa en contar chistes y hacerte reír, es una comedia que trata con temas como que escabrosos, pero lo lleva un poquito a lo ridículo, y eso es como que el tono cómico de toda la película. Sí, hablando de eso, los temas que abarca la película son de hecho bastante interesantes. Estamos hablando de una película que se trata acerca de la superficialidad de las personas, de lo que están dispuestos a hacer por conservar, por conservarse, por este concepto de la inmortalidad que es de hecho bastante interesante de explorar. Pero irónicamente, siendo una película sobre la superficialidad, siento que es un poco superficial en ello. No voy a adentrarme en eso todavía, pero la cuestión es que el formato de la historia, o sea, la forma en cómo nos la cuentan, me recuerda mucho a la serie de Cuentos de la Cripta, que de hecho fue coproducida por Robert Zemeckis, que si no la han visto, es una serie antológica donde cada episodio te muestran historias de terror así súper escabrosas y tal, de asesinos, de muerte, de brujas, hombres lobos, zombies, todo eso. Esta película siento que es básicamente un episodio alargado de esa serie, lo cual es bueno porque me gusta cómo plantean todo, lo plantean así de forma súper eficiente, rápida, te plantean cuál es el conflicto de las amigas, te plantean en qué posición se encuentra cada personaje, no pierde el tiempo con nada de explicaciones súper exageradas. Después de los primeros 10, 20 minutos de la película ya te sabes absolutamente todo lo que necesitas saber de los personajes. Y eso es esa es una narrativa muy eficiente y es algo que Robert Zemeckis domina bastante bien. Si han visto Volver al Futuro, creo que todos ya conocíamos a Doc y a Martin en los primeros 5 minutos de la película, y eso que ni siquiera vemos a Doc hasta la media hora. De hecho, los personajes tienen personalidades tan distintas y tan marcadas que no hay confusión entre ellos. Meryl Streep siendo simplemente egoísta, viviendo en su propio mundo donde ella es la mejor. Goldie siendo esta persona insegura, que busca la aprobación y que busca asegurarse de que alguien la quiere. Y pues Bruce Willis, un personaje que es bastante exitoso, que también sabe lo que quiere, pero que luego se da cuenta de que tomó muy malas decisiones al elegir a Meryl Streep sobre Goldie. Entonces, la película en sí va de la venganza de Goldie al final del día, o sea, de cómo ella se intoxica con todo este odio contra Meryl Streep por todo lo que le ha hecho, que te digo que no sé por qué son amigas, nadie sabe por qué son amigas. Está obsesionada con Meryl al punto de que su terapista está harta de oír de Meryl Streep y con vengarse y arruinarla por lo que le ha hecho. Pero conforme va pasando la película, porque esta es como que una historia bastante común, como que simple, pero se le va añadiendo otro elemento, que es el elemento interesante, que se relaciona con la apariencia de ambas, y deja al pobre Bruce Willis como un pobre tonto en medio de una pelea infantil de niñas berrinchudas, que al final es eso. De hecho, sí. Eso es lo que me agrada, porque el planteamiento es sencillo, pero conforme más va pasando la película, más te van introduciendo los elementos sobrenaturales y cuál es el tema y la lección del día. Como te digo, es literalmente un episodio extendido de Cuentos de la Cripta. Y eso es bueno, pero a la vez siento que es malo, porque a pesar de que de que la película en sí, sin contar los créditos, dura más o menos hora y media, siento que pudo haber sido mucho más corta. O sea, extrañamente siento que la historia pudo haberse contado en poquito tiempo. No me malentiendas, tiene muchos momentos muy buenos a lo largo de esta, pero siento que a veces se alarga con el fin de que cumpla la función de, pues, ser una película. Sí. Como que la idea surgió como que de una historia corta, como que de estas cosas que se te ocurren y que redactas como algo sencillo, como una idea, y luego, bueno, la desarrollas para que sea toda una película. Entonces, igual y sí, por momentos yo sentía que era como que un poquito más lenta, como que
Pues sí, tienes razón, como que estaba alargando bastante algunas cosas, porque lo interesante o lo que le da como que la explicación al título viene ya más para el final, como que ya está más empujado hacia cuando va terminando la película, ya eso va un poquito más apurado, entonces a veces siento que igual y sí pudieron haber metido eso un poquito antes para darle más emoción y poder ver un poquito más de situaciones relacionadas con ese aspecto. Sí, en ese sentido, no sé qué tan pronto debamos hablar de spoilers, porque hasta ahora no hemos hablado de los elementos sobrenaturales. Sí, y eso pero... que creo que si lo buscas en Wikipedia o en cualquier página de reviews, pueden que te expliquen cómo. And this is the Spanish Inquisition hiding behind the coal shed. Oh, I didn't expect the Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Siento que en cualquier página de internet que busques en donde te cuenten la sinopsis de esta película, te abarcan más o menos la primera mitad de toda esta. Así que no considero que si mencionamos el elemento sobrenatural sea tan spoiler, aunque no sé qué es lo que tú pienses. Es que, o sea, es parte de la película, pero creo que si buscas en imágenes, o sea, te vas a dar cuenta que algo raro sucede por algunas imágenes que encuentras en Google, pero no sé si la alerta de spoiler sería adecuada. Realmente es una película corta, es de cuando hacían las películas de hora y media realmente y no de 3 horas, que las podías ver tranquilamente, pero por respeto al público hay que poner la alerta de spoilers. Ok, esta va a ser una pequeña alerta de spoilers. Sí. Ok, así que pasamos como media hora de la película así con Meryl Streep y vemos que es una tipa súper obsesionada con su imagen, que se opera muchísimo. Tratamientos de belleza, ajá. gasta mucho dinero, sí. Y pues a ella pues le da igual, pero todos sus médicos le dicen no, que esto ya es demasiado, hasta que un tipo se le acerca y le dice, mira, ve a este lugar que te van a ayudar con tu problema. Ella va y se encuentra con esta tipa interpretada por la actriz Isabella Rossellini, que también es súper famosa por películas de David Lynch. Esta tipa le ofrece una poción mágica que la hace inmortal. Y bella. O sea, y bella. Y bella, es lo importante. Exacto, eso es precisamente lo importante. Una vez que ella toma la poción, se le quitan las arrugas, se le aclaran las manos, o sea, se vuelve su más cuerpo vuelve a ser como cuando era joven, regresa a su momento más hermoso, el que ella considera, porque ella es muy bonita y te plantean el personaje de que ella es muy bella, de que todo el mundo la considera así. Entonces, como está tan obsesionada con su imagen, le duele el hecho de que esté envejeciendo. Le duele mucho. Y aquí hay un factor muy importante que hay que considerar. Su amiga Goldie nunca fue bonita. Nunca tú podrías considerarla bonita. Pero en el momento en el que la vuelve a ver, o sea, considerando como está escrito el personaje, como se ve que está el personaje, cuando la vuelve a ver, Goldie es deslumbrante. Así y eso le pega tanto a ella, porque al inicio no estaba considerando esto. ¿Qué? La razón por la que Meryl Streep se molesta tanto con su imagen recientemente es porque ella tenía esta idea de que Goldie seguía siendo gorda y fea para sus estándares, hasta que ella y Bruce Willis son invitados a una presentación de su libro. Resulta que esta Goldie se volvió delgada y a sus 50 años parece tener 20, 30, algo así. O sea, está como es el centro de atención de toda la reunión y todos así de, oh, wow, qué mujer tan hermosa y que no sé qué y que no sé en cuánto. Inmediatamente ella empieza también a ligarse de nuevo a Bruce Willis. Y el pobrecito que no es tan pobrecito, luego comete un par de actos cuestionables, pero se queda como en medio de toda esta disputa entre Meryl Streep y Goldie. Y Meryl
recurre a tomar esta poción para volver a ganar su atractivo y poder sentirse otra vez con el derecho de tratar como basura a Bruce Willis y que nadie no quiera divorciarse de ella. Pues al inicio, cuando le ofrecen cuando este señor misterioso le dice, ve a esta dirección, Meryl Streep lo toma loco, porque, o sea, dice, qué tipo tan raro, y rompe la tarjeta y todo. Pero en el momento en el que esta crisis existencial de ver a Goldie, de ser tan bonita otra vez y ver cómo ella sí se ve de la edad que es, entonces recurre a la tarjeta. Y creo que este suceso es el detonante para que Meryl Streep acuda y haga todo lo que hace al final, porque igual y por otras razones no habría ido y no habría aceptado el trato, que realmente era por vanidad, por pura y mera vanidad. Sí, así es. Y eso es algo que me gustó de la película, porque a pesar de ser una película rara, al menos hace un intento de explorar temas de verdad interesantes. En este caso, el tema de la superficialidad. Algo que muchas películas de esa época que intentaban copiarse de Tim Burton y de Los Locos Adams hicieron, es simplemente ser varas pero no tener ningún entendimiento de lo que estaban haciendo. La razón por la que las películas de Tim Burton y las de Los Locos Adams funcionan es porque hay una cierta honestidad en su rareza. Tim Burton como persona es un tipo bastante excéntrico, por eso lo queremos mucho Monse y yo, pero bueno, él logra transmitir eso a través de sus películas. Actualmente como que su estilo se vio un poco afectado porque lo encasillaron demasiado como ese director que hace cine raro, pero en su tiempo él era bastante innovador, no innovador, pero sí único, diferente. Sí. Y eso es lo que lo hacía tan especial. Y pues Los Locos Adams lo que hace que funcione especialmente no son tanto las situaciones, sino como es que el casting logra manejar bien todas estas situaciones. Digo, ¿te imaginas a alguien más que Angelica Hudson y Raúl Julia como Morticia y como Gómez? No, ellos eran perfectos como sus papeles, y el resto de los personajes de la familia eran así perfectos como sus personajes. Y muchas de las películas que intentaron copiarse de ellos no lograron eso porque les faltaba esa honestidad, les faltaba esa idea de qué es lo que querían contar. Esta al menos lo intenta, o sea, al menos intenta este plan. O sea, la idea que te plantea es absurda, pero sí intenta usarla para contarnos algo. Nos habla acerca de la toxicidad entre las amistades femeninas, que por cierto, ese tema lo vuelven a tocar en la película de Jennifer's Body, que vale la pena que vean, la verdad. Pero esta película también habla acerca de la superficialidad, de los engaños, de qué es, ya saben, ese tipo de cosas. Pero a pesar de que lo intenta de verdad, creo que se queda muy corta, y no sé si es por culpa de CMX, no sé si es por culpa de Hollywood, que no quiso hacerla demasiado vara, por así decirlo. Pero como que apenas sientes que empieza a abarcar la superficie de esto y va un tantito más abajo, pero no avanza más. O sea, no alcanza a lanzarte este mensaje súper potente de, y por eso no debes ser superficial. De hecho, siento que se relaciona mucho con lo que te dije hace rato, de que este elemento extraño de la poción y todo lo que conllevaba pudo haber sido introducido un poco antes para darle más tiempo a todo eso. Siento que ya cuando agarras este tema, la película empieza a ir mucho más rápido y vamos y ya llega. Y sí te trata, como tú dices, de dar un mensaje, lo que quieras, pero no es lo suficientemente fuerte como para que te deje reflexionando. Es una película que disfrutas, entiendes el mensaje, pero te lo dicen de una forma muy cómica y muy ligera.
Entonces sí, como tú dices, no te da esa sensación de que ser superficial es malo y nos vamos a todos a morir si somos así, o sea, no te da esa idea. Y yo siempre, bueno, me di cuenta o siento que el trato con esta madame francesa exótica, que es la que tiene la poción, siempre es como una representación de hacer un trato con el diablo, porque no sabes en qué te estás metiendo, pero aún así firmas por motivos egoístas, porque estás muy cegado por lo que quieres. E increíblemente, la que arruina todo, porque la idea sonaba muy bien, incluso Goldie lo hizo muy bien en el momento en el que, bueno, porque no hemos dicho esto, resulta que Goldie también toma la poción. Sí. O sea, por eso cuando la vuelven a ver, ella se ve joven, bella y guapa, porque ya era joven, bella y guapa. Entonces, ella supo llevar bastante bien esto de tomar la poción, de hacerse pasar porque era muy chida. Y la que lo arruina todo es el personaje de Meryl Streep, porque se considera la más inteligente en la habitación y no le importa nada. Entonces, como ya tiene lo que quiere, pues lo va a disfrutar, ¿por qué no? Y ella lo arruina todo, realmente ella es la que lo arruina todo. Incluso Goldie tenía un plan elaborado, porque Goldie estaba tan obsesionada con vengarse. De hecho, no sabemos cómo ella se entera de la poción, porque, o sea, la poción va a ti, tú no vas a la poción. La de la poción te elige. Entonces, ella la toma, pero hay reglas, obviamente, no le puedes decir a nadie. Cuando la gente empieza a sospechar, tienes que desaparecer, porque ni modo que seas joven y bella por siempre. Entonces, había reglas, y Meryl Streep se las pasó por acá. La mayoría. Entonces ella empieza a arruinar todo lo que parecía muy bueno. ¿Y por qué? Pues por su personalidad egoísta y vanidosa y lo que quieras. También había otra cuestión que quería discutir. Las decisiones cuestionables de Bruce Willis. Sí. Bruce Willis no es un santo. La víctima de esta historia, pero no es un santo. No es un santo. Y esto me preocupa un poco, porque al final termina convirtiendo a esta película en una película en donde que se trata básicamente de personas desagradables sufriendo las consecuencias de sus actos. Sí. Tal vez Bruce Willis es el que se salva un poco, porque al final pues a él le va un poquito peor considerando lo que tiene que soportar, pero básicamente cuando se encuentra con Goldie, inmediatamente cae por ella. En sus encantos. Es un hombre llevado demasiado también por la apariencia. Mientras que Meryl Streep está demasiado fijada en cómo se ve, Bruce Willis está demasiado atraído a cómo se ven los demás. Y tiene sentido para su personaje. Desde el inicio nos plantean que es un cirujano plástico. Sí. Y actualmente está venido a menos, y para en lugar de operar gente, nada más se dedica a maquillar cadáveres, lo cual sí recibe su remate al final. Sí. Y bueno, Bruce Willis en cierto punto planea junto con Goldie cómo matar a Meryl Streep. Podemos decir que sí, Bruce Willis no tiene la culpa, porque él está siendo manipulado, pero también él fue el que provocó todo el lío en primer lugar. O sea, él fue el que abandonó a Goldie, él fue el que se casó con Meryl Streep, y pues al final terminó pagando por ello. Y fue muy miserable en su matrimonio por elegir mal. Eso no me hace sentir tan mal por él. Y después, es un momento muy sorpresivo, de hecho. Mata a Meryl Streep. ¡Eso te pasa por zorra! Por accidente. Matar es un decir, porque eso también es lo que me gusta de la poción. O sea, a ti te ofrecen la poción, o Meryl Streep va por la poción porque va a ser joven y bella por siempre. Pero también te plantean, y este es un tema que creo que pudieron haber explorado más. Sí, la inmortalidad no es una buena idea. Y me gusta que al final de toda la bola de locos, el más cuerdo fuera Bruce Willis, al darse cuenta de que la inmortalidad de hecho era terrible, de que era una terrible idea. Pero como Meryl Streep estaba tan enfocada en verse joven y bella otra vez, y como Goldie estaba tan enfocada en vengarse de Meryl Streep, nadie se puso a leer las letras chiquitas, que es lo que importa,
Entonces el hecho de que sea inmortal significa que realmente no puede morir sin importar qué le pase. Entonces aquí viene la sucesión de escenas que ya son como que un poquito más ridículas, en donde intentan asesinarse unos a otros. La cuestión es que Bruce Willis mata a Meryl Streep, la empuja por accidente en las escaleras sí. Y se rompe el cuello y queda con el brazo torcido y su cabeza está al revés, pero ella sigue viva. Y ese es un problema porque resulta que ella es un cadáver en realidad. O sea, su cuerpo sí está muerto, ella no. Y el problema es que sus cuerpos van a seguir descomponiéndose por el resto de sus vidas y pues ya no importa qué es lo que hagan, al final van a pudrirse. Y Bruce Willis pues como que tiene un poco de lástima por Meryl Streep y pues la maquilla y la arregla igual que como manejan sus muertos. Sí. De hecho, voy a decirte esto. La escena del hospital, que es cuando la llevan y descubre que ya no tiene pulso, que su cuerpo está cada vez más frío. Esa es de mis escenas favoritas de la película, porque te lo plantean de forma bastante creativa. La escena donde se revela que Meryl Streep sigue viva está interesante. La verdad es que esta película ganó mejores efectos especiales y hoy en día ver a Meryl Streep con su cabeza volteada, pero con CGI, es un poco cringe. Sí. Siento que ese efecto pudo haberse logrado con efectos prácticos, la verdad no lo sé. Terry Gilliam hace eso también y de nuevo estoy obsesionado con Terry Gilliam últimamente. Pero bueno, la escena del hospital es incluso un poquito onírica en el momento en que llevan a esta Meryl Streep a la morgue, porque cuando Bruce Willis está yendo hacia la morgue vemos a unas monjas que están caminando así como si estuvieran flotando. Siento que sí, que por un momento esa película alcanza el tono que está buscando tener, o sea, ser bizarra, ser un poco ridícula, tétrica, inquietante pero graciosa. Eso es a lo que yo creo que la película estaba queriendo ser. Sin embargo, no tenemos realmente muchos momentos así. Y bueno, la escena de la morgue también está medio graciosa, aunque debo decirte que, como tú dijiste antes, el humor tampoco es el fuerte de esta película, a decir verdad. No, creo que el humor está un poquito más escondido, más pensado. Es humor negro al final del día y es como que más difícil de detectar, creo. O sea, como que es difícil de manejar para que sea tan cómico. Bueno, es que depende, no creo que dependa necesariamente del tipo de humor que sea, sino más bien de cómo lo manejas. Hay películas que tratan temas así de súper oscuros, incluso más que todo el tema de la muerte, que son hasta divertidas. Por ponerte un ejemplo, lo que hace Sacha Baron Cohen con las películas de Borat y Bruno, en esas películas habla sobre la homosexualidad, las adicciones, el racismo, y es un humor muy vulgar, pero sus películas siempre son graciosas, siempre te sacan esa reacción que él busca, que es que te rías. Y si hablamos de películas que no sean falsos documentales, tal vez se me ocurre las películas de Monty Python, especialmente La vida de Brian, que es una película que parodia la vida de Jesucristo, y no sé qué tantos chistes puedes hacer de eso, pero ellos lo logran y te hacen reír. Divertida, sí. Y te hace sentir culpable por reírte. Porque y te hace sentir culpable por reírte. Sí, te hace sentir muy culpable por reírte. En cambio, esta... tal vez es el hecho de que como es una película mainstream no podían exagerar demasiado con los tópicos que toca, así que a veces el humor es un poco seco, no es tan inventivo como uno pensaría. Y después de la escena de la morgue sigue la escena donde Meryl Streep descubre que Goldie también tomó la pócima. Y ahí inicia una batalla campal que, a decir verdad, me decepciona un poco. No te voy a... O sea, es ridícula,
pero siento que me hubiera gustado que fuese más ridícula. No sé, o sea, estamos hablando de dos chicas que se odian. No pueden, que se odian, que saben que no van a morir, pero que aún así creen que si se esfuerzan lo suficiente pueden infligir ese dolor. Pero no sé, o sea, nada más una las golpea a Meryl Streep y le hunde la cabeza, a la otra le disparan una vez y tiene un agujero gigante, y creo que eso es todo lo que se hacen entre sí. De ahí solamente son golpearse con palos, como si fueran sables de luz. La pelea dura bastante poco porque entonces luego reaccionan de que se quieren mucho, lo cual sigo sin entender. Creo que de toda esa pelea como que el tono más cómico es cuando Goldie se siente en el sillón donde hay una pala ya clavada en el mismo y tiene se le atraviesa el agujero. Ajá, siento que eso es muy divertido, pero son como pequeños toques, y siento que de ahí ya fue muy rápido la parte en la que todo el odio de Goldie y de Meryl Streep se desvanece para ahora aliarse en que Bruce Willis las ayude a no parecer tan muertas. De hecho, yo siento que para llegar a ese punto debieron haberse infligido más daño, porque están descargando su odio y saben que no se pueden morir. Así que imagínate que estás con la persona que más odias, sabes que esa persona no puede morir por más daño que le haces. Yo creo que una pelea con palas sería lo último que le hicieras. Yo creo que agarras un bate, agarras lo que sea. Avientas, haces lo que sea, juegas sucio. Y eso faltó de esta película. Creo que les faltó un poquito jugar un poco más sucio con los personajes. Sí. Porque, como te digo, es por eso digo que a veces se queda un poco corto. Para desarrollar todas esas cosas a veces tienes que ponerte un poco más nefasto con los personajes, especialmente cuando hablamos de personajes tan nefastos como estos, y por los que realmente no sientes mucha simpatía, y vas a sentir menos simpatía por el hecho de que ahora estas dos tipas tan superficiales son inmortales. Así que en cierta forma eso podría provocar cierta catarsis para ti. Pero dejando de lado esto, ellas, como dice Monse, ellas dos se alían para que Bruce Willis las ayude a parecer jóvenes y bellas para siempre. Lo que sí me da mucha risa es cómo transforman a Bruce Willis en un cirujano plástico reconocido y dicen que Meryl Streep le arruinó la vida y termina maquillando cadáveres, porque es justamente lo que ellas necesitan. O sea, la película te lleva a Bruce Willis a que sea lo que el salvador o el presunto salvador de ellas, porque al ser inmortales, o sea, no importa lo que les pase a sus cuerpos, ellas no pueden morir, y justamente la persona que les da la poción les dice, cuiden mucho sus cuerpos, porque es el único que tienen, y va a estar con ustedes para siempre. Entonces, obviamente, al ponerse en esta actitud infantil de ponerse a pelear y arruinarse el cuerpo una a otra, necesitan que alguien las componga, y pues qué mejor que Bruce Willis. Entonces Bruce Willis ahora queda atrapado entre un matrimonio desdichable y una ex amante que quiere recuperarlo para vengarse de su amiga, a ser como que el cosmetólogo de dos cadáveres andantes. Ajá, así es. Y debo decir que a veces Tú podrás ser un libro abierto, Bob Esponja, pero yo soy un poco más complicado. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Y cuando estas dos aparecen maquilladas, no es que se vean mal, es solo que se me hace como que... Obviamente la idea es que se vea exagerado, pero esto es opinión personal. Se me hace un poquito inquietante y un poquito asqueroso. Porque encima dice que las tiene que pintar con acrílicos y pintura de lata. Y es como que... me imagino cómo se debe sentir eso y me da cosa. Pues técnicamente ellas no lo sentían porque ya estaban muertas, y ya saben que si quieren conquistar a Pacífico no se pintan mucho porque da cringe. Sí. Hace corazones en línea. El punto es que aguantar. Después de esto, ahora volvemos a otro tema. Siento que de aquí por pocos van tocando temas más serios. El hecho de que ahora ellas dos, que son aliadas, porque ya se quieren mucho, se dan cuenta de que van a necesitar a Bruce Willis por el resto de la eternidad, porque necesitan que alguien les componga
las tonterías que están haciendo. Entonces se les ocurre la genial idea de llevar a Bruce Willis a que tome la poción y que sea inmortal con ellas, porque obviamente solo piensan en ellas mismas. Así es. Y aquí vamos a lo que me gustó de cierta forma, que el único cuerdo de toda la bola de locos es Bruce Willis, que en el momento en el que le ofrecen tomar la poción, obviamente le llama la atención, voy a hacer, porque él dejó de ser cirujano creo que por su problema de alcoholismo y porque le temblaban las manos. Entonces, en el momento en el que le ofrecen la poción, le dicen como de que puede volver a hacer lo que él quiere o que a él le gusta, que es cirujano. O sea, ves en sus ojos cómo quiere, cómo le llama la atención. Pero luego, Meryl Streep y Gordon le dicen, te necesitamos para el resto de la eternidad. Y se da cuenta que va a estar atorado con 2 locas de aquí a que nunca se va a morir, nunca se va a librar de ellas. Y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Aparte, creo que él es totalmente consciente de que si se cae, se lastima o algo, va a tener que arreglarse a sí mismo, igual que arregla a ellas. Y yo creo que ese no puede ser, no hay peor tormento que ese, la verdad. Sí, o sea, me gusta que te planteen la inmortalidad como algo terrible, no como esta historia bonita que nos venden de que vas a vivir por siempre. O sea, vivir por siempre no suena tan buena idea cuando lo piensas realmente. Y si es algo que si tú vives por siempre, pero ¿qué tal de que las personas que a ti te importan de verdad no? ¿O qué tal que tus amigos, tu familia, y qué vas a hacer por el resto de tu vida? Dice que puedes hacer lo que quieras, pero también dice que tienes que esconderte un tiempo después para no ser descubierto. Entonces, ¿cuál es el punto de ser inmortal? Sí, de hecho es bastante planteado en otras películas. Creo que principalmente en las de vampiros, a los vampiros siempre les plantean que son inmortales. Sí. Y, por ejemplo, en la entrevista con el vampiro, Brad Pitt habla de cómo para él fue un castigo todo ese tiempo que se dio cuenta que fue una mala idea. O por ejemplo, el personaje de Wolverine es el ejemplo de qué es lo que la inmortalidad le puede hacer a alguien. Sí. Él claramente ha sufrido mucho durante toda su vida y pues imagínate, tuvo que vivirla 2 veces porque también regresó al pasado, así que en ese sentido... Sí, y esta te lo plantea de una forma más ligera, o sea, te lo plantea de una forma más ligera y más cómica, porque para Bruce Willis ser inmortal es que estar atascado con esas 2 para siempre. Pero si le pones un poquito de cabeza, realmente no es una buena idea. Entonces Bruce Willis representa el ser inmortal, no es una buena idea. De hecho, eso es lo que me gusta también. Él pasó de ser uno de los más desesperados al inicio de la película a ser probablemente la única persona cuerda en la habitación. Sí. Y bueno, eso casi nos lleva al final de la película. Sí. El gran clímax, que es cuando él se reúne y se encuentra con un montón de personas que bebieron la pócima. Y esa escena me gustó mucho por los cameos que hay. Aparece Marilyn Monroe y Elvis Presley. Sí. Andy Warhol. Es una escena chistosa, agradable. O sea, te plantea la idea de que hay mucha gente que haría lo que fuera por ser inmortal y ser joven y vivir por siempre, pero también de que ellos sí pensaron las cosas y sí lo hicieron bien. No como Meryl. Así es. Y ya después sí prosigue una persecución que nada más se trata de que Bruce Willis es perseguido por perros, Meryl Streep y Goldie. Siento que la tipa debió haber mandado más gente para perseguirlo, a pesar de que ella dijo que no iba a llegar tan lejos porque estaba viejo. Sí. Pero siento que no se esforzaron lo suficiente, sí. Así que realmente no hay tanta tensión en esa persecución. No, se supone que la poción es un gran secreto y Bruce Willis camina prácticamente fuera de la mansión como si nada. Y siento que de ahí la escena siguiente también está como que muy cortado. Es como de que bueno, ya acabó, ahora vamos al final. Me gusta el final, no me malentiendan, me gusta el final. Sí, pero siento que la transición ahí como que esa escena se pudo haber alargado un poco más, esa parte, y ya luego llevarnos al final. Pero me gusta mucho el final, porque el final es divertido. Ok, y sí, el final transcurre un montón de años después. 37 años después. 37, supongo que él debió morir a los 80, 90, algo así. El caso es que es una escena chistosa e irónica en cierta forma. Yo creo que si la película hubiera mantenido el tono de la escena de la morgue y de la escena final,
para mí hubiera sido maravillosa, porque la escena final consta de que es el funeral de Bruce Willis. Todos sus amigos, su familia lo van a visitar, mencionan que él fue un gran hombre y el predicador está hablando acerca de cuál es el secreto de la vida eterna, no sé qué y no sé cuánto, y obviamente Meryl Streep y Goldie están ahí riéndose entre todos, y ese es el tipo de ironía que a mí me gusta. Estamos, tal vez es un poco en tu cara, pero es efectivo. Y al fin y al cabo gira el tema de cuál es la verdadera vida eterna en un círculo completo. Ahora sabemos que no se trata de vivir literalmente para siempre, sino de cómo vivir y ser buena persona y todo eso. Y el mero final realmente es satisfactorio. Quise más escenas, hubiese querido más escenas así. Sí. Pero el final es lo suficientemente satisfactorio. ¿Lo quieres contar tú? Sí, obviamente. Pues la escena del funeral es muy divertida porque también te plantean que Bruce Willis se volvió filántropo, hippie, que predicaba su mensaje por el mundo y ridiculizas un poco a Bruce Willis a raíz de todo lo que le pasó. Y es divertido. Y obviamente por eso Meryl Streep y Blondie se ríen mucho de él, porque ahora resulta que era un santo. Todos sabemos que pues no lo era. Y en la escena final resulta que, obviamente, al no cuidar sus cuerpos, Meryl Streep y Blondie, cuando acudieron a Bruce Willis, el que las maquilló todo, ese arreglo no duraba por siempre. Había que arreglarse constantemente. Por eso querían que Bruce Willis fuera inmortal. Al no hacerlo él y al no haber nadie, pues decidieron hacerlo ellas. Pero ¿qué pasa cuando pones a dos personas que no saben nada de maquillaje a arreglar sus cuerpos? Pues terminan echándose pintura acrílica por donde pueden y arreglándose, y te muestran cómo han llegado a tal punto de degradación que se volvieron feas. Que todos estos arreglos las han hecho verse muy mal. Como que si tuvieran, como cuando te pintas las uñas, le pones 9 capas de pintura y todo se ve así grueso y con grumos y feo. Sí. Y ellas salen de la iglesia porque ya se van del funeral y siguen peleando porque nos muestran todo durante toda la película. Esa amistad es tan tóxica que siguen peleando y se tropiezan con una lata de pintura, se caen y se desarman como cadáveres que son. Sí. Pero siguen vivas. Es divertido. Es divertido, muy divertido. Como te digo, ese tipo de escenas me hizo falta en la película. Porque la escena de la pelea apenas y nos da un toque de eso. Y siento que hubiera sido más gracioso si desde el funeral no sé, porque la reacción de ellas luego de romperse es bastante casual, o sea, aún si no les duele, yo creo que hubieran reaccionado un poco más. Creo que ya estaban acostumbrados. Ese es el punto. Me hubiera gustado que nos mostraran un poco más de que estuviesen acostumbrados, que por ejemplo en el funeral estuvieran sentadas y que por accidente a una se le caiga un brazo y así de, otra vez. Y ya cuando se caen y se rompen en 1000 pedazos, hubiese sido una reacción con más sentido para mí. Sin embargo, la verdad es que me gustó el final. Me gustó cómo al final esas dos por fin, o sea, reciben su merecido. Y bueno, me gusta que cuando se desarman, Blondie pregunta ¿dónde dejaste las llaves? Eso sí me gusta. Ese final me gustó mucho. Sí, a mí también me gustó mucho. En fin. ¿Quitamos el de spoilers? Sí, yo creo que a partir de acá, creo que la mayoría de este episodio fue puros spoilers. Pero... que son spoilers blandos, o sea, son spoilers que no te van a hacer mucho daño si ves la película. La verdad es que aún si la ves con o sin spoilers, esta película se disfruta lo mucho que se disfruta. En fin, el caso es que mi problema principal es que quiere tener este sentido del humor morboso, quiere ser esta película de fantasía que te deja así de, pero qué cosas son estas, pero no lo logra, no, o sea, hay muy pocos momentos en los que de verdad logran tener este tono
entre macabro y escabroso y morboso, con divertido, liviano y en general chistoso. Son muy pocos momentos en la película que de verdad tienen ese tono. Ahora, los que tiene, realmente para mí, hacen que valga mucho la pena. Solamente son 2, 3 momentos, pero aún así es una película que en general se disfruta mucho. Tal vez... Salud. Tal vez los primeros minutos sea un poco tedioso porque el número musical de Meryl Streep es algo alargado. Pero no disfrutan las musicales. No, sí me gusta el de Singing in the Rain. Bueno, un día hablaremos de Singing in the Rain, ya hablaremos de eso. Sí, pero bueno, el caso es que siento que aún así hizo todo lo que pudo. O sea, yo creo que tal vez Robert Zemeckis estuvo muy restringido a la hora de hacer esta película, porque como te digo, él coprodujo la serie de Cuentos de la Cripta y esa serie realmente es morbosa. Tiene casi todos los episodios logran en media hora lo que esta película trató de lograr en hora y media. Y yo creo que de haber sido un poco menos restringido, igual que eso en esa serie, la película pudo haber alcanzado algo más, pudo haberse convertido en... O sea, hoy en día la vemos y la recordamos más o menos, pero pues no es nada especial. O sea, sí. Es el tipo de películas que veríamos una tarde en el canal de Universal, pero es buena. La dejas porque, sí. Te gusta. La ves, te ves un poco, la dejas y pasas a otra cosa. Pero si hubiese sido un poco menos restringida, tal vez hasta podría haberse consolidado como un clásico de culto en la misma vena que, por ejemplo, Los Locos Adams. Tiene mucho para ser una película de culto. Sí. Ese es mi mayor problema. Es muchísimo potencial, pero está desperdiciado. Entonces, esos son tus negativos, porque ya, para ser honesto, estamos hablando bien de la película ya. Pero, vamos a decirlo, las actuaciones son muy divertidas. A mí me gustó mucho Meryl Streep, por lo general actúa bien. Sí. Mamma mía. Pero ella actúa bien la mayoría de las veces. No vamos a hablar de Mamma Mía. Vamos a hablar de Mamma Mía y vamos a debatir sobre ella, no te preocupes. Nos vamos a pelear aquí porque Pacífico no le gusta Mamma Mía, pero bueno. Sí. Y bueno, al menos estamos de acuerdo en que Bruce Willis es chido. Sí, Bruce Willis es chido. Sí. Exacto. Goldie tampoco hace un mal trabajo, a pesar de que el personaje es no sé en cuántas películas habrá aparecido ella, pero solamente conozco otra, El Club de las Esposas Divorciadas, que es una película seria muy muy buena, donde sale con Bette Davis. Es una película que me gusta mucho. Blondie, es que siento que Blondie le faltó ser un poquito más ridícula. Siento que al inicio su personaje era bastante tranquilo y pues está bien, pero en el momento en el que le llegó a ser esta loca desquiciada, igual le faltó ser más lo que no es desquiciada. Un poco, sí. Pero en general su actuación está lo suficientemente bien. A nivel dirección tampoco hay mucho que decir, como les dije. Robert Zemeckis optó por una dirección un poco más excéntrica, pero siento que a veces se restringe también incluso en cómo dirige las escenas, porque pretende ser esta película rara, pero a veces se siente un poco convencional, un poco muy noventera. Como que bajando el tono para que sea más comercial. Sí, así es. Hollywood. Bueno, pues mis negativos, porque parece que yo hablo bastante de todo lo que piensa. Los efectos especiales de los 90 a estas alturas se ven muy falsos. Y tú me puedes decir que ganó efectos especiales, pero la simple escena de Meryl Streep cayendo por las escaleras es lo más falso que he visto en mi vida. Entonces, obviamente,
considerando que a estas alturas tenemos mejores efectos especiales, pues sí, los efectos especiales pues no son una gran cosa, pero entiendes porque es una película de los 90. Sí. Siento que, como ya hemos dicho antes, alarga bastante el inicio y cuando llega a ese aspecto místico, como que desaprovecha un poquito la oportunidad para hacer más con ese elemento. Y el humor igual ya estaba un poco escondido y no es lo que esperábamos, pero es una película divertida. Ahora, positivos. Creo que los actores fueron los correctos. Tienen una presencia seria y transmiten esa sensación de ridiculez al personaje. La historia en general es bastante divertida. La idea me gusta, se me hace bastante original porque, o sea, hemos escuchado como que el mismo tema, pero presentado de formas más serias, de formas más oscuras. Y este es como que una historia ligera, divertida, que también toca el tema. Visualmente es bastante agradable. La estética del director para esta película es bonita y tiene bonitas visuales, entonces también es algo positivo. Sí, en conclusión lo único que podemos decir es que si le hubieran subido mínimo 3 rayitas un poco a su rareza, esta película hubiera sido maravillosa, pero como lo que es bastante divertida, bastante entretenida y igual y se las recomendamos. Sí, es fácil de ver. ¿Qué calificación le das tú? Le voy a dar un pulgar arriba. Sí, yo también le voy a dar un pulgar arriba. Sí. Aunque tal vez esta misma calificación se la dimos a la de Moon, pero la de Moon creo que es un poco mejor. Pero aún así creo que se ganó el pulgarcito arriba. Así mire, que no yo les voy a explicar lo que utilizo para decir qué calificación voy a dar. Para mí 2 pulgares arriba es que es una película que no me aburro de ver. Es una película que me gusta tanto que incluso pensaría en comprar el DVD para tenerla, para verla cada vez que yo quiera. ¿Okay? 1 pulgar y medio arriba, que ya di una calificación de eso. Es una película que se me hace muy chida, muy buena, que si tengo la oportunidad la vería, pero que no es tan memorable para mí, que no es tan impresionante, así como de que, wow, esta película es súper chida. No, pero es muy buena. 1 pulgar arriba es una película que si están pasando en la tele, no cambiaría el canal. Si está pasando en la tele, me aventaría la película porque es una película que me gusta. Entonces, pues, ya pulgar abajo ya es son otras cosas. Son películas que no me han gustado, pero casi no doy pulgares abajo. Entonces, realmente, aunque Moon puede estar como de que 1 pulgar y un pedacito arriba de esta, sigue siendo 1 pulgar arriba. Pacífico es muy, muy exigente. Sí. Sí, tienes razón. Ese es el problema de internet. Te convierte a los chicos buenos y agradables en personas monstruosas y exigentes. Pacífico en el fondo es un cinéfilo mamador disfrazado de alguien muy agradable. No. Es cierto, es buena onda. No estoy disfrazado de sujeto agradable. Él tiene más conocimientos técnicos, entonces obviamente es más crítico con lo que sabe. Yo aquí, como simple mortal, que disfruta ver películas, que disfruta analizarlas, pues obviamente soy más tranquila con mis calificaciones. Pacífico se puede dar el lujo de ser más crítico. Bueno, como sea, creo que ambos estamos de acuerdo en que esta película es chistosa y que sí se las recomendamos. Si alguna vez están pasando a la tele, no cambien el canal, se van a entretener bastante. En fin. Y yo creo que eso sería todo, ¿eh? Recuerden lavarse las manos antes de comer y después de llegar de la calle. Usen cubrebocas. Y usen gel antibacterial. Así, ¿no? Fuera.